Qué importante es la comunicación, mejor dicho, qué importante es la buena comunicación. Esos tipos de comunicación, los extremos, que ahora hablaremos de ellos, son los que nos están jodiendo nuestras relaciones y por tanto los que nos están jodiendo nuestro bienestar, nuestra felicidad y nuestro día a día. Entonces vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la importancia que tiene la comunicación en nuestra vida. Bien, la comunicación, hablamos muchísimo de ella, ¿no? Jolín, qué importante es comunicarse, porque claro, porque tenemos que hablar. Y yo quiero hacer hincapié en una cosa. En la comunicación está el receptor, el emisor y el mensaje. Y se han olvidado para mí de añadir una cuarta cosa, que es la comprensión o el entendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si el emisor habla, el receptor recibe y el mensaje puede ser muy correcto, pero no hay comprensión, no te está sirviendo de nada. Esto pasa en muchísimas parejas. También por temas de lenguaje del amor, sesgos cognitivos, que ya hablaremos de ello también en este podcast. Pero al final, si el mensaje que yo estoy tratando de transmitir no le llega a la otra persona, por muy bien que yo lo diga, hay un problema de fondo que es un problema de comprensión. Y al final sigue siendo un problema de comunicación. Y muchas veces nos frustramos y queremos que ese mensaje llegue y decimos ese mensaje por las buenas, por las malas, por las regulares, escrito, hablado, en dibujos. Y el mensaje no va a llegar. ¿Por qué no va a llegar? Porque tú el mensaje le estás diciendo en español, por ejemplo, y la otra persona habla en ruso. Y no entiende ni papa de español. Y lo que tú le estás contando, por muy bien contado que esté, y él, por mucho que lo esté escuchando, es decir, está recibiendo la información, pero no la está entendiendo. Y esto pasa en muchísimas relaciones. Entonces, por eso digo que la asertividad es tan importante. La asertividad es la comunicación del punto medio. Es decir, lo que nos molesta, pero de una forma adecuada, en un sitio adecuado, con las palabras adecuadas, de la forma adecuada. Entonces, tienen que juntarse muchas cosas para que esto sea de una manera no 100% efectiva. Aún así, repito, aunque se junte todo esto, que esto es parte del emisor, si el receptor no entiende, por más que tú le des vueltas, hay que llegar a entender que a lo mejor no se puede. No hay comunicación, no hay forma de arreglarlo. Y también esto es importante. Entonces, no solo vamos a hablar de comunicación, de cómo comunicarnos, que ahora mismo entramos, como digo, en ello, pero también vamos a hablar de cuándo tenemos que dejar de comunicarnos, cuándo tenemos que entender que estamos hablando en idiomas diferentes y que no nos vamos a entender. Esto también vamos a identificarlo. Entonces, vamos a empezar por partes. En primer lugar, vamos a hablar de los tipos de comunicación. Como he dicho ya, la comunicación asertiva es lo que digo, es el punto medio. Todo en la vida, si queremos que funcione y que sea maravilloso, tiene que estar ahí, en el punto medio. Los polos al final nunca son buenos. Entonces, punto medio. ¿Qué es el punto medio? Asertividad. Y ahora voy a explicar los otros que no son asertividad, que sería en un extremo, digamos, si asertividad es aquí, ¿no? Está aquí el pasivo, que es esa persona que se calla todo, esa persona que no habla por no pecar, esa persona que le duele algo y no lo dice, esa persona que nunca se enfada, podría ser también esa persona pasiva. ¿Y qué pasa con esta persona? ¿Que es más buena que nadie, más paciente que nadie? No, que tiene miedo de decir las cosas. ¿Por qué? Porque ha aprendido que si algún día a lo mejor dijo cosas en el pasado, la repercusión fue negativa, porque ha aprendido que nadie le tuvo en cuenta en ningún momento y por tanto él cree o ella cree que a día de hoy tampoco le van a tener en cuenta. Son personas que tienen muchísima vergüenza, son personas muy tímidas, son personas que posiblemente no sepan expresarse, no sepan identificar sus propias emociones. Entonces, si no sé identificar mi emoción, es muy difícil que pueda decir cómo me siento. Porque si yo no sé cómo me siento, por eso siempre hago hincapié en identificar, identificar, identificar. Tenemos que identificar lo que nos pasa. Si tú vas al médico y le dices, me encuentro mal, el médico no va a saber qué mandarte. Tú, si vas al médico, le tienes que decir, oye, me encuentro mal porque me duele la garganta, me duele el estómago, me duele la cabeza, tengo un bulto aquí, no sé. Pero no vale con decirle, me encuentro mal de forma genérica, no va a saber qué hacer. Entonces,
tenemos que identificar esto, tenemos que identificar por qué estoy siendo así. ¿Por qué me quedo callado? ¿Por qué me sienta mal esto constantemente y no soy capaz de poner un límite? ¿Por qué veo que me lo siguen haciendo y sigo en el mismo sitio? ¿Por qué? Esto es una persona pasiva. ¿La repercusión que tiene ser pasivo? Pues al final, lo que hablamos, tienen reacciones, aunque ellos crean que no, porque se callan, hacen como que no pasa nada, reaccionan de otra forma, reaccionan por lo general castigando a la otra persona con un cambio de actitud. Y no lo hacen conscientemente probablemente, pero es innato, les sale solo. Ellos están generando por dentro pues rabia, rencor, tristeza, decepción, y en vez de comunicarlo, se lo están quedando. Y es como si tú te quedas dentro, no sé, llanto. Esas veces que tienes ganas de llorar y cuando te aguantas se te crea una especie de nudo en la garganta, o mejor, cuando te haces pis y te aguantas. Esa sensación de morir, y luego cuando llegas y haces pis dices, uff, qué a gusto. Pues eso es lo que siente el pasivo, la previa de hacerte pis. Eso siente el pasivo, por decirlo de alguna forma que sea muy física y que lo entendáis bien. No es bueno, no es bueno aguantarse el pis, no es bueno aguantarse las lágrimas, no es bueno. Entonces, claro, pretendemos seguir igual, pero no podemos. No podemos porque llevamos mucha carga dentro. Y esto pasa mucho con las parejas y pasa mucho con los familiares. Como son nuestro padre o nuestra madre, o como es nuestro hijo, no decimos nada, porque claro, son figuras de autoridad, o porque no queremos que se enfaden. Los padres con los hijos pasa muchísimo. Padres que tienen miedo a que sus hijos les dejen de hablar, o no les traigan a sus nietos, o ese tipo de cosas. Entonces, claro, se callan porque tienen mucho miedo de una repercusión. Y van guardando. Pero van generando, sin darse cuenta, una actitud bastante negativa con sus hijos. Entonces, no, joder, es que aún así me callo y cada vez me trata peor. Claro, pero porque tú no eres tú. Porque tú tienes una cosa dentro que o sacas o al final va a salir de alguna forma. De hecho, tienden mucho los pasivos a de repente, al cabo de X tiempo, irse al activo. Que ahora cuento lo que es el activo, lo estaréis imaginando. Pero tienden mucho a irse al otro polo. ¿Por qué? Porque no pueden más. Es que al final es como si tú estás echando agua en una bañera, qué bien la bañera, qué bien traga, qué bien, hasta que de repente ya no traga más y se sale el agua, es lo mismo. Entonces, el pasivo sufre mucho y el pasivo genera una actitud a la defensiva, y el pasivo genera una actitud muy para adentro, cambia su actitud, cambia de personalidad, cambia su forma de ser, porque pasa de ser a lo mejor una persona alegre a una persona apática, una persona que está desganada, desmotivada, y es simplemente por no gestionar las emociones. Por eso mola mucho cuando venís y a lo mejor hacemos un taller de asertividad, o venís a un plan de acción y creamos una acción y termináis diciendo eso que os pesaba y me decís, jolín, es que ya no me duele la tripa. Digo, claro, es que era una sensación que, de verdad, es que es físico. Es físico, la presión que tú te generas cuando tú no dices cosas, cuando tú no pones límites, no dices cómo te sientes, es que es tan horrible. Es más, entre pasivo y activo, me quedo con activo. Con todo lo malo que conlleva y con todo, ahora hablamos de ello, con todas las repercusiones que tiene, pero al final, a nivel egoísta, quiero decir, me quedaría con activo. Porque el pasivo genera mucha basura interior. Mucha. Y luego gestionar toda esa basura interior cuesta un montón. Porque al final huele. La basura huele. Por más que tú intentes taparla, termina oliendo. Y cuando de repente abrimos y decimos, venga, ahora vamos a limpiar. Y ahora han pasado 50 años, 40 años de guardarte cosas. Ostras, hasta que llegamos al fondo. Entonces, de verdad, analiza, dime si te identificas con esto. Suelen ser gente, lo que digo, ¿dónde vamos a comer? Me da igual. Haces algo que me molesta, bueno, voy a hacer como si nada. Me tiro rara 3 días, pero luego ya otra vez se me pasa. Empatizo demasiado, no pongo límites. Oye, ¿me acompañas aquí? Vale. Oye, ¿te vienes aquí? Vale. Oye, ¿hacemos esto? Vale. ¿Te apetece? No. O sea, realmente no te apetece, pero no sabes decir que no. Y todo eso, lo que os digo, basura, hasta que explotas. Luego en el otro lado, en el lado de explotar, y además viene muy hilado, activo es la persona que
explota. Es justo lo opuesto, ¿no? De pasivo. Pasivo se calla, activo no tiene filtro. Activo, le viene algo que decir, lo suelta. Caiga quien caiga. Y luego se puede arrepentir o no, porque ahí también entra un poco si es más orgulloso, menos orgulloso, si tiene más herida de rechazo, menos, en fin, que se juntan otra serie de cosas. Pero de primeras, te lo suelta. ¿Qué pasa? Que generan muchísimo conflicto a su alrededor. Tienen relaciones malas porque las personas terminan generando un rencor hacia ellos, sobre todo cuando son personas pasivas, porque cuando un activo se junta con un activo, se ponen verdes, quizá nunca más se vuelven a hablar y listo. Amistad perdida, relación perdida, lo que sea perdido. Pero ¿qué pasa? Que cuando un activo se junta con un pasivo, el activo chun 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 machaca, machaca. Cuanto más el pasivo se calla, más el activo machaca, porque el activo lo que quiere es hablar. Realmente el activo cree, cuando él reacciona, igual que el pasivo cree que callándose se va a solucionar, haciendo como que no existe. Es como la canción de si no me acuerdo no pasó, ¿no? Pues el pasivo cree eso, el activo cree lo contrario. El activo cree que él es muy sincero y que entonces, si tú también lo fueras, se solucionaría el problema. El activo cree que el otro tiene que reaccionar igual para hablar de lo que sea que nos preocupe o de lo que sea que nos esté generando malestar y solucionarlo. Pero lo que no entiende el activo es que no son formas. Es que no tienes que decirlo así. ¿Por qué? Porque el activo grita. El activo dice lo que sea donde sea. Por ejemplo, hay una reunión de amigos, imagínate, ¿no? Y tú estás con tu pareja. Y tu pareja te hace algo que no te gusta, que te ha sentado mal. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico sería ser asertivo. Y siempre hago así como entre comillas, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo lógico? Pero bueno, digamos que lo mejor que podemos hacer sería hablar con nuestra pareja cuando lleguemos a casa. Oye, es que dijiste esto, tío, que mal me has sentado. Y entonces él te explica, hostia, pues perdóname, lo hice por esto, lo hice por lo otro, o lo que sea. O tía, pues no te tenía que haber sentado mal porque no lo he hecho a malas y tú ya puedes decir, ah, vale, perdón, pues me lo he tomado mal, lo que sea. Pero eso es asertividad, es encontrar el momento también, no solo las palabras. Lo primero, lo que he dicho, no grites, porque el activo grita. Entonces encontremos esa bajada, ¿no? de volumen. No en mute, como el pasivo, pero sí con un tono lógico, ¿no? Con un tono respetuoso, sobre todo. Encontremos dónde, porque es lo que hablamos. Si está una persona tan tranquila, rodeada de amigos, hay un ambiente de buen rollo y de repente el activo le da por decir, es que tú y echar un reproche o decir, es que no jode solamente a la persona a la que se lo dice, sino que en ese momento crea un halo de malestar general, que esto, de verdad, no nos damos cuenta cuando lo hacemos, parece, pero cuando somos los espectadores, sí. Entonces, ponte en la situación. Ponte en la situación cuando has estado de espectador de una bronca de una pareja. ¿Te ha gustado? No. ¿Por qué tienes que hacerlo tú? Piénsalo así. Entonces, claro, lo que te digo, encontrar dónde no se ubica. Lo suelta y ala. Luego, más cosas que tiene el activo es que dice, si es que es la verdad, y se escuda en que lo que dice es la verdad. Pero es que hay veces que la verdad bien dicha no duele. Y hay veces que incluso duele bien dicha. Pues imagínate si la dices a bocajarro. Hay veces incluso que nadie te ha preguntado tu opinión. Hay veces incluso que esa verdad que tú consideras tan verdad no es relevante. Por ejemplo, si a ti te puso los cuernos tu pareja, han pasado 10 años y hoy hablamos de cuernos, yo te puedo decir, y a ti tu pareja te puso los cuernos. ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Pero tiene algún tipo de lógica? ¿Tiene algún tipo de sentido? ¿Ganamos algo a alguien con que yo te recuerde que te han puesto los cuernos? Entonces, y este tipo de cosas pasan. ¿Por qué? Porque los activos, como digo, no tienen filtro. No piensan ni un segundo, hostia, ¿esto va a hacer daño? Entonces lo sueltan y punto, y listo. Da igual, no piensan la repercusión. Lo que digo, ¿no? El tono, el lugar, la repercusión. Otra cosa que tiene el activo es que cree que como él lo ha dicho, él no tiene que pedir perdón o no tiene la razón. Esto va a depender, ¿eh? Hay activos que
luego, como digo, el ego, no tienen tanto ego, no tienen tanto orgullo, y entonces, pero hay otros activos que dicen, es que si yo solamente dije, fui sincero. Entonces, claro, pero donde no debías, como no debías y de la forma que no debías. Hay algunos activos incluso que insultan, faltan el respeto, porque en ese momento estás en un secuestro emocional, algo te ha dado rabia, por ejemplo, y cuando algo te da rabia, puedes hacer cosas muy feas, puedes decir cosas muy feas. ¿Cuándo se activa un activo? Porque, cuidado, podemos no ser ni uno ni otro 100%, obviamente, al final nunca somos 100% algo. Tú puedes perfectamente ser pasivo con tu pareja, porque tu pareja se enfadó la primera vez que le dijiste algo y has desarrollado la capacidad de no decir nada, y puedes ser activo con tus padres. O al revés, puedes ser activo con tus amigos y pasivo con tu jefe. O puedes ser activo o asertivo incluso siempre, pero ante determinadas situaciones que te llevan a un extremo puedes ser activo. O puedes ser asertivo siempre, menos las veces que a lo mejor ya has dado algo por perdido, que ya eres pasivo, pero porque ya dices, es que sé que no va a tener ninguna solución, ¿vale? ¿Qué hay que intentar? Hay que intentar ver por qué hacemos esto. ¿Por qué a mí me da por callarme? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Y por qué, como activo, lo suelto y punto? Y os propongo algo. Si eres pasivo, si te consideras pues esto, una persona que se calla, una persona pasiva, una persona que no pone límites, por favor, por favor, por favor, por favor, piensa algo que no te vaya a traer mucha repercusión, no vayamos a enfrentarnos al mayor de tus problemas de repente, no queremos eso. Pero sí queremos que vayas dando pasitos. Piensa algo. Jolín, pues cuando mi hermana me diga otra vez que la lleve a no sé dónde, que me lo dice cada 15 días, le digo que no. Que no, que ya está bien, que cada 15 días no. Es verdad. Cuando mi amiga me diga que la acompaña a comprar, que me lo pide todos los días, le digo que no. Piensa en esa situación, porfa, y póntelo como exposición. Tenemos que empezar a hacer. Al final, tenemos muchos tips. Apunta y apunta y apunta esto y apunta lo otro. A mí me encanta que apuntéis. Os mando 1000 cosas. En el libro hay más parte de que escribas tú que de escrita por mí. Pero hacer. Si no hacemos, no nos vamos a enfrentar nunca a ese miedo ni a ese dolor y por lo tanto no vamos a llegar nunca a solucionarlo. Así que hacer algo, ya digo, chiquitito. Siempre recomiendo chiquitito. Imagínate que eres pasivo y que dices, te digo esto y dices, me voy a enfrentar a mi jefe. Mañana voy, le pido una subida de sueldo y le digo que es un, yo qué sé, que nos tiene explotados y que vamos a ver, por partes, porque si no, como salga mal, o sea, si te da el ascenso, fenomenal, pero si sale mal, no vas a volver a hablar en la vida. Entonces vamos por partes, vamos con pasitos pequeños. Lo que decía en el otro podcast del gimnasio, tú no vas al gimnasio de repente y haces 300 sentadillas. Si las haces eres un cafre, porque te vas a hacer daño. Tú haces, no sé, 10, 20, 50, las que sean, pero vas haciendo progresivamente, ¿vale? Más cosas. Si eres activo, un tip, simplemente es pensar. Y parece súper sencillo, no lo es. Y los activos me daréis la razón. Yo tiendo más a ser activa que pasiva y creo que es muy difícil. Porque al final el pasivo tiene en su mano ese momento de decir, venga, voy, me arriesgo. Pero el activo es tan en cuestión de milésimas de segundo que soltamos por la boca lo que nos parece, que hosti, controlarlo a mí me ha costado años. Me ha costado años y aún así, lo que he dicho antes, en situaciones de más conflicto, más conflicto me refiero ante temas que a lo mejor me saquen de quicio, me duelan muchísimo o algo así. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que os digo, porque no hay filtro. Entonces, tenemos que estar muy, muy, muy conscientes, muy lúcidos, sin ningún secuestro emocional, para poder ir diciendo, no, 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 espera, ¿cómo lo digo? Y no se trata, repito, de que pases al pasivo, no se trata de que dejes de decir, se trata de que a la siguiente vez que te moleste algo, me da igual lo que sea, puede ser la más mínima tontería, mira, incluso la cara va a ser activa también, va a tener comunicación, porque como dicen, ¿no? Yo me callo pero me salen subtítulos, pues así, un activo es algo parecido. Entonces, va a ser difícil, pero yo ahora analizo. A ver, Vanessa,
¿Te va a servir de algo decirlo? No. Y hago algo que me resta a mí emoción sin llegar a criticar o llegar a explotar o llegar a decirle a la otra persona, porque tampoco soy quien. Entonces, activos del universo, personas activas, por favor, pensemos. Cuando veamos algo que nos moleste, en ese momento que ves algo que te da sobre todo rabia, que la rabia es lo que más nos lleva a saltar, en ese momento piensa, acuérdate de este vídeo, piensa, cómetelo. Y si acaso, dilo de una manera asertiva. ¿Qué significa eso? Cuando el activo habla, el activo pierde la razón. Es lo típico de las formas. Entonces, piensa, ¿qué quiero decir? Y dilo con una forma que sea más acorde a lo que quieres decir. A mí me pasó una vez que hicieron un comentario homófobo y entonces era una persona que encima yo tengo mucho cariño y con la que yo puedo hablar. Entonces, iba a saltar y dije, estás trabajando la asertividad. Me callé, la conversación siguió, le contestó otra y después yo di mi opinión. Y le dije, tía, eso no es así, por esto y por esto, porque mira. Y le enseñé incluso pruebas de que lo que había dicho era mentira. ¿Qué pasó? Que me terminó dando la razón. Si yo, por el contrario, en ese momento le digo, pero bueno, ¿tú qué dices? Pero es que tú no tienes ni idea de las cosas, porque tal, porque infórmate, porque tienes una desinformación tremenda, porque imagínate que insulto incluso, ¿no? Porque eres una ignorante, ya la he cagado. Porque ya la otra persona, ¿qué va a hacer? Se pone a la defensiva y lo que hace es cogerme a mí un horror tremendo. Ya no solamente va a ser homófoba, sino también va a estar en contra de mí. ¿Y para qué? No tiene sentido. Entonces, yo me ahorro una bronca. Yo me ahorro la sulfuración esta de... Y a la vez, yo doy un dato que encima en este caso, bueno, pues era un dato que era real y yo lo busqué y demás y se lo pude incluso enseñar. Y la otra persona se entera y aprende algo que no pasa nada, que todo el mundo tenemos desconocimiento de cosas. Es como si ahora hablamos de fechas históricas y yo me obceco en que la guerra civil fue hace 10 años. Pues va a llegar alguien y me va a decir, no, cariño. Y me lo va a enseñar y yo lo voy a agradecer porque voy a decir, ostras, es que es verdad. Es que estaba equivocada. Pero si me dicen, tú eres una inculta de mierda y no tienes ni idea, pues me voy a cabrear. Aunque sea verdad, aunque no tenga ni idea. Pero ya me están insultando, ya me están faltando el respeto y ya me están diciendo algo de una forma que a mí me duele. Por tanto, yo no voy a entrar en razón si me duele. Entonces, activos y activas del mundo. Cállense, piensen y después habla. Después, de otra forma, con otras maneras, con otras palabras, con más delicadeza. Así se consigue ser asertivo. Y por último, pues eso, persona asertiva, persona que sabe. Y persona asertiva que de a veces se vaya a un lado o al otro, también no os machaquéis. Porque es otro punto, el único punto creo malo que encuentro a una persona asertiva, que es donde creo que yo me encuentro ahora. Yo he dicho que era muy activa, creo que ahora me encuentro en asertiva. ¿Y qué pasa? Que cuando tú ya te has trabajado tanto y tú ya sabes y más o menos te vas controlando y dices, venga, pues no voy a decir esto, tal, pero de vez en cuando pues das una opinión y la cagas, se pasa mal. Se pasa mal porque te has acostumbrado, por decirlo de alguna forma, a hacerlo bien, porque has aprendido, porque tienes las técnicas, tienes las herramientas y te da rabia no usarlas. Entonces, que no te pase. Si tú ahora aprendes a comunicarte un poquito mejor y de repente un día metes un patarrazo X o no pones un límite X, permítetelo también. Permítete ser persona. No eres una máquina, por más que aprendas de comunicación. Y luego, una vez que ya tenemos todo esto trabajado y que ya hemos entendido un poquito cuáles son los factores de la comunicación, vamos a meternos en ejemplos. Ejemplos donde la comunicación es fundamental para que la situación funcione. Todo en la vida. O sea, me gustaría dar un ejemplo concreto, pero todo en la vida. Si tú quieres tener una buena amistad con alguien, comunica. Si tú quieres tener una buena pareja, comunica. Si tú quieres tener una buena relación laboral, o quieres ascender, o quieres subirte el sueldo, o quieres cambiar de puesto, comunica. Si tú quieres tener una buena relación familiar, comunica. Si quieres tener una buena relación con tus padres, con tus madres, comunica. Y de la misma forma, empatiza, entiende, trata de comprender. ¿Cómo se hace esto? Lo primero, escuchando activamente.
no escuchando oyendo, o no escuchando pensando, sí, pues cuando acabe la voy a decir, que esto lo hacemos mucho. Claro, si a mí alguien viene y me dice algo, oye, me ha sentado mal esto, y yo automáticamente me defiendo, no estoy dando validez a lo que me está contando. Por tanto, la comunicación no existe. Por más que parezca que sí. Porque hay mucha gente que pasa esto. No, si yo tengo conversaciones, ya, pero esas conversaciones, lo primero, ¿son conversaciones o son monólogo? Porque si de dos personas habla una y la otra solo asiente, no es una conversación. Al final está siendo un monólogo. Al menos, si la persona que asiente empatiza y escucha, podríamos incluso poderlo decir que sí, que es comunicación. Pero si no habla y no mete baza y no... ahí está fallando algo y faltando algo. Entonces, ¿qué haríamos en esa situación? En esa situación, tú no puedes hacer nada, persona emisora, que somos las que casi siempre tenemos que trabajar, ¿no? Jolín, venga, dilo de otra forma, dilo mejor. Ya, pero es que si la otra persona no me entiende, es aquí cuando de verdad tienes que plantearte si seguir con la relación o no. Y repito, me da igual que sea de amistad, de trabajo. Imagínate que tú vas con tu jefe y le explicas que te sientes infravalorada, que llevas en la empresa 3 años y que no te han subido el sueldo en ningún año, que te dicen que te van a ascender y no te ascienden, que no tienen en cuenta tus opiniones. Y el jefe te escucha. Oye, mira, qué majo, estamos teniendo comunicación. Pasan 6 meses y no he notado nada. Pasa un año, no he notado nada. Vuelves a hablar con tu jefe. Pero esta vez le escribes un mail porque piensas, bueno, si hablando no me hizo caso, le voy a escribir a ver si he escrito. Y el jefe vuelve a decirte que ok, vuelve a escucharte, a leerte y a darte unas buenas palabras quizá, pero vuelve a no hacer nada. Ha pasado un año. Y tú dices, venga, voy a volver a hablar con él. Y entonces vas a volver a hablar con él, pero vas un poco más enfadada. Ya el tono ha cambiado y ya... y a él se le ve como que lo nota. Uy, lo está notando. Y tú te sales de ahí diciendo, ahora sí lo ha notado. Ahora sí, esto me he explicado como yo me tenía que explicar. Y no hay ningún tipo de cambio, es que no te está escuchando. O sea, no está habiendo comunicación. Porque aunque tú estás teniendo comunicación, que eres el emisor, ¿vale? Tenemos al emisor lanzando un mensaje a un receptor. Tenemos 3 elementos de la comunicación, pero la comprensión, que es la fundamental y es la que nadie habla de ella, está brillando por su ausencia. Entonces, hay que tomar una decisión. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo, y lo digo de verdad de corazón. Si un chino le habla a un africano con sus diferentes lenguas, por más que quieran intentar entenderse, se amen, se encanten, es que no tienen nada que ver, son 2 lenguas completamente diferentes. A lo que yo me refiero es a que si hablamos un diferente idioma, no nos vamos a entender. Y luego podemos hablar, por ejemplo, italiano o español, que podemos coger alguna palabra al vuelo, pero la comprensión no va a ser la misma, pero bueno. Pero es que luego hay personas que, el ejemplo que os he puesto, que no van a llegar a un entendimiento porque no tiene nada que ver el idioma. Es que ni una palabra se van a enterar. Entonces, si el que emite la información lo está haciendo chapo, se está esforzando, etcétera, etcétera, pero el receptor no lo comprende, da igual cómo te hagas el discurso, ¿vale? Entonces, soltemos este tipo de relaciones. No veáis este vídeo y penséis que siendo asertiva, porque a lo mejor llevas siendo asertiva durante 2 años y te ha dado igual. Y a lo mejor por eso a veces eres pasiva, por eso a veces eres activa, porque ves que no hay. Entonces, en ese caso, basta. Si tú, por el contrario, eres el receptor, eres la persona que escucha y no estás entendiendo nada, por varios motivos, puede ser. Puede ser el primero, lo que hablamos, que no hables el mismo lenguaje. Que no hables el mismo lenguaje y entonces una persona te cuenta, por ejemplo, me duele mucho cuando tú, ¿qué te digo? No me escribes un mensaje de buenas noches. Entonces a ti no te duele. Entonces tú lo que haces es pensar, ¿esa tontería te duele? Y automáticamente estás invalidando lo que dice la otra persona. Por tanto, no la vas a comprender. Por tanto, díselo. Es que es mejor que se lo digas. Entonces, si tú de verdad quieres entender a la otra persona, de verdad crees que eres un buen receptor y que estás capacitada, capacitado para recibir los mensajes que te van a llegar, escucha activamente y valida. Tienes que validar, tenemos que validar.
A mí me ha costado mucho, por ejemplo, entender que hay gente a la que no le gustan los regalos. Me ha parecido algo, digo, pero ¿cómo puede ser que te regalen cosas si vamos, a mí me produce una exaltación que yo, vamos. Y entonces, hay gente que no le gustan los regalos. Entonces yo me encontré un novio al que no le gustaban los regalos, flipé. Al final él fue desarrollando el hábito porque entendía que a mí me hacía mucha ilusión y al final le terminó haciendo ilusión a él, porque es lo bueno y lo bonito de las relaciones, que dar es recibir. Si de verdad te quieres y de verdad hay un amor, dar es recibir. Y cuando tú das algo, aunque no te salga, y ese algo le hace muy feliz a la otra persona, si tú realmente quieres a la otra persona, te va a hacer muy feliz a ti. Y esto es lo que sucedió en esta relación, es súper bonito. Y siempre me gusta contarlo porque al final se hizo detallista. De hecho, diría que se hizo más detallista que yo, incluso. Y, y me lo decía, me decía, es que te veo tan feliz, pero es que no le gustaban los regalos. Pero con el tiempo me encontraba más gente así. Y por ejemplo, tengo una de mis mejores amigas a la cual adoro, que no le gusta ni que la regalen ni regalar. Entonces, he tenido que validar que hay gente así. Y si a mí ella me pidiera que no le hiciera regalos, no se los haría. Pero es que, por otro lado, ella me ha validado a mí. Y ella entiende que para mí los regalos son muy importantes y son muy simbólicos. Entonces, ella, mi regalo, todos los años se le ocurra. Porque ella, como receptora de mi mensaje, ha validado lo que yo le cuento, ha entendido, ha escuchado y comprendido lo que yo siento cuando recibo un regalo o cuando hago un regalo, que me siento casi mejor aún. Y ella recibe mi regalo con todo el amor del mundo y me hace un regalo con todo el amor del mundo. Y de la misma forma, yo validaría que ella no me regale y yo no regalar, porque las dos hemos tenido una buena comunicación, porque las dos hemos sabido explicar lo que sentimos cuando hay un regalo de por medio, tanto en mi caso positivo como en el suyo negativo, y las dos hemos entendido a la otra, porque hemos querido entenderla, porque es lo único que hay que hacer, querer entender. Esto aquí sí que la frase de que si quieres puedes, si tú quieres entender a alguien y si tú quieres de verdad a alguien, vas a hacer lo posible por entenderlo. Y para entenderlo simplemente tienes que escuchar activamente, no pensar en tus cosas y validar lo que siente. Si te está diciendo me sentó mal que tú el otro día dijeras que la sopa estaba fría, te va a parecer una tontería, pero a ella la sentó mal, a ella le dolió. Dile, jo, cariño, pues es que estaba un poco fría, pero ya la próxima vez que esté fría, te prometo que no lo digo. Y ella incluso se va a dar cuenta y va a decir, venga, sí, mejor dilo porque tampoco quiero que te comas la sopa fría. Y es lo que te digo, es un 50-50. Pero cuando una persona siente que no se la escucha, que no se la valida, al final termina yéndose a la polarización de la comunicación. Y de ahí vienen todos los problemas, ¿vale? Más cosas. Vamos con el tema de amistad. Ejemplo en comunicación en amistad. Imagínate, os voy a poner un ejemplo muy absurdo. Que tú te llevas todo el rato el coche. Todos los días te llevas tu coche a todas partes. Quedáis un viernes tu coche, un sábado tu coche, un domingo tu coche, tu coche, siempre tu coche. Y tú, como eres pasiva, no dices nada. Y de repente dejas de quedar con esas personas. Al final, es lo que decía, un pasivo lo que hace es que cambia su comportamiento. Va a haber un distanciamiento y por tanto va a haber una mala relación. Cuando sería tan fácil como decir, oye chicas, siempre vamos en mi coche, podemos ir alternando, ir en el de otra, que yo también quiero ir un día libre de coche, querías hacerlo. Perfectamente, sería mucho mejor. Es lo que te digo. No decir de repente, que también es otra opción, siempre te llevas el coche y un día de repente, llevaros el coche otra, que estoy harta, que... Y las demás, uy, pensábamos que no te importaba, como nunca habías dicho nada, ostras, dilo antes de explotar, dilo antes, porque es muchísimo mejor. No sé, en amistades, es que son cosas del día a día. Siempre vais al mismo sitio cuando quedáis. Y tú estás cansada de que siempre sea, pues quedamos aquí, pues queda, jolín, ¿por qué no podemos quedar más cerca de mi casa? ¿O por qué no podemos quedar en un sitio nuevo y conocer algo nuevo? ¿O por qué no podemos quedar, yo qué sé, ¿vale? Dilo. No que generas una emoción ahí como de ya, pues yo no voy. O pues siempre igual. O activo, pasivo, activo, pasivo. No. Oye, chicas, he notado que siempre últimamente quedamos en el mismo sitio.
¿Os importa que quedemos un poquito más en un sitio más en medio? ¿O os importa que quedemos en un sitio diferente para salir de ahí de la rutina? O lo que sea que pienses. Esto en las amistades. Porque es lo que os digo, son fricciones que son del día a día y van mermando. Luego, en las relaciones amorosas. Imagínate cosas igual del día a día, que tú quieres ir a un teatro y entonces lo dices y tu pareja no te lleva y entonces, pero tú lo insinúas, pero tu pareja no te lleva. ¿Qué tipo de comunicación es esta? Es que aquí no hay por dónde cogerlo. Tú no eres claro, no lo dices, no lo estás proponiendo, no dices, oye, quiero ir al teatro, ¿vamos el domingo? No, tú dejas caer que quieres ir al teatro, creyendo que el otro, que es adivino, va a saber que es que tú quieres que él compre las entradas y te lleve. Oye, qué pena que no has sabido entender esto. Y claro, no es así. O sea, obviamente, esa persona puede que sí, porque puede que sea muy detallista y puede que, oye, qué bien, pero puede que no, puede que ni se le pase por la cabeza. Bueno, pues quiere ir al teatro, ya me dirá cuándo. Y aquí, choque. Entonces, vamos a ser muy asertivos en este caso. Quiero ir al teatro. Oye, nene, nena, vamos al teatro. Porfa, ¿te apetece? Y el otro, en lugar de decir, vale, un día vamos, si no te apetece, dices, es que, de verdad, es que a mí el teatro no me gusta. ¿Te importa mejor que vayamos al cine? O bueno, venga, si te hace mucha ilusión, sabes que a mí no me gusta mucho, pero venga, voy a hacer un esfuerzo. Pero ser sinceros, hay muchísima gente que no quiere hacer un plan y da largas, largas, largas en lugar de hablar. No seáis tan pasivos. Afrontar lo que decía en el otro podcast de la tolerancia al dolor. Si veis que os supone tanto decir un no, ver el otro reel. Tenéis que decirlo. Es parte de la comunicación. Es parte de ser asertivo, ser sincero. Si no me apetece, es mucho mejor decir, oye, mira, es que no me apetece ir al teatro o ir de vacaciones o ir a correr o ir donde sea porque esto, lo otro. Entonces, amor, si te hace mucha ilusión, puedo hacer un esfuerzo, pero para mí sería un esfuerzo grande porque no tengo ganas, porque lo que sea. Pero si no somos sinceros, y es que en las relaciones de pareja pasa muchísimo. Me enfado, me callo, pero luego a la mínima te tiro un dardo. Me enfado y gesticulo. Esto, aquí, lo otro, ta. Y dices, uy, le pasa algo, pero no sé qué le pasa, porque no dice nada. Pasivo, pero agresivo con los gestos. O agresivo con, de repente, lo que os digo, un reproche o agresivo. Entonces, no seamos pasivos, seamos asertivos, digamos eso que nos duele en pareja o que nos afecta o que nos... Y si eres la persona que está recibiendo el mensaje, no te lo tomes como, mira, me ha dicho que dejo ahí las zapatillas, me está llamando guarro. No, te ha dicho que dejas ahí las zapatillas porque las estás dejando. Y para ella supone un problema. ¿Quieres colaborar a que no sea un problema? Quita las zapatillas. ¿No quieres colaborar? Díselo. Mira, es que yo voy a seguir dejando ahí las zapatillas, cariño, porque para mí es fundamental e imprescindible en mi vida dejar las zapatillas ahí, en ese mismo lugar. ¿Qué hacemos? ¿Qué punto medio hay para que los dos estemos bien? Pero hablar. No pienses, qué tontería. Vale, sí, sí, cariño. Y mañana otra vez las zapatillas en el mismo sitio. Y parecen tonterías, pero es que al final son el tipo de tonterías que se cargan las relaciones. El día a día, las chorradas, el no dejar una cosa donde estaba, el no validar, el no hacer, el no ir, el no escuchar. De verdad, si queremos mejorar nuestras relaciones de cualquier tipo, tenemos que mejorar nuestra comunicación. Para eso yo tengo dos maravillosos cursos. Además, son muy baratitos, son cortitos y son súper intensos, o sea, que están ahí como todo compacto, que se llaman Hazte oír, que es el de asertividad, el de hablar, el de cómo puedo expresarme sin herir al otro. Hay estructuras de cómo hablar, cómo enfocar una conversación, cómo empezar, cómo terminar, cómo tener el contexto. Hay ejercicios de exposición, de me expongo a hablar, me expongo a decir. Hay también un largo apartado hablando de los sesgos cognitivos, de cómo me estoy tomando yo lo que me está diciendo, porque eso condiciona mucho el hecho de que yo reaccione de una manera o de otra. Y bueno,
toco muchas cosas y hay mucha parte práctica para que aprendamos a ver qué nos está haciendo tanto daño y cómo podemos trabajarnos. Y luego el otro es más de cómo percibimos la realidad. Yo siempre digo que los debería haber hecho juntos porque un curso sin el otro es como trabajar solo una pierna en el gimnasio y no trabajar las dos. Vas como descompensado, ¿no? Porque uno es para saber expresarte, pero el otro es para saber entender. Y en ese lo que hablamos es de cómo tomarnos la información de la forma más objetiva posible. Porque cuando alguien nos dice algo, es ahí donde el receptor saca todas sus banderas rojas, saca todos sus miedos, saca todas sus heridas, empieza a pensar, ay, me ha dicho esto pero queriendo decir lo otro, mira, otra vez no soy suficiente, mira, otra vez me está reprochando, mira, otra vez he hecho yo algo mal. Y esa percepción hace que nos comportemos de una forma completamente diferente a si nos tomáramos la información de una forma objetiva. Lo que hacemos con ese curso es entender si estoy tomándome la realidad de forma real o me la estoy tomando de forma subjetiva debido a los miedos que yo tengo, o a los traumas que yo tengo, o a las heridas que yo tengo, o a las experiencias que yo tengo. Te enseña a entender sin juzgar, te enseña a no defenderte directamente, estamos muy a la defensiva y esto nos genera muchísimo conflicto, muchísimo malestar, muchísimo rencor, te enseña a eso también. Así que bueno, si con estos tips no te ha sido suficiente, con los tips de aquí, porque estoy segura de que no, porque al final viene todo tan interno, viene todo de tantas, está tan conectado con heridas, con pasado, con un batiburrillo de cosas que es difícil desmigar. De hecho, es difícil incluso concentrarlo en un curso, pero te lo recomiendo 100%. Y también, como siempre, que me escribas, que me digas, que me cuentes tu caso incluso, para poder hacer un reel específico, o sea, para poder hacer un podcast específico hablando de ti, de tu caso, de cómo podemos gestionar esa situación. Me viene súper bien porque al final lo que pensáis que solo os pasa a vosotras, a vosotros, le pasa a todo el mundo. Entonces, me dais una idea a mí para hacer un podcast y además le dais ese feedback a un montón de gente que está en tu misma situación. Y además, tú te quedas tan contenta o tan contento diciendo, hostia, que no soy solo yo. Esto de mal de muchos, ya sabes, ¿no? Al final nos consuela. Al final somos seres sociales y somos seres de pertenencia. Nos gusta pertenecer a un grupo, nos gusta no sentirnos tan excluidos o tan difíciles, sobre todo, ¿no? Nos gusta ver cuando nos estamos machacando por algo que hemos hecho o que sentimos y vemos que hay más gente haciéndolo, más gente sintiéndolo, nos calma mucho. Así que cuéntame cosas que yo estaré ahí leyendo e intentando responder a todo. Os mando un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias por escuchar y por estar ahí. Gracias.